Pues muchas gracias a los que están en presencial. Hoy el apoyo de la sesión para el Departamento de Anestesia es por parte de Pfizer. Agradecemos a Yadira. Hoy nos ha invitado a la doctora Nora Bernal Ríos. Ella es anestesióloga e intensivista. Es instructor de ACLS en el Centro Médico ABC. Es miembro de la Asociación Médica del ABC y actualmente es profesor asociado del curso universitario de anestesiología, igual en el ABC. Además, ha sido autora de múltiples artículos. Le damos las gracias, doctora Nora Bernal. Nora Bernal, sí, ¿verdad? Nora Bernal, para que nos dé. Yo también Los Mardi. espero que se vayan juntando algunos compañeros más, pero ya están abiertos el Zoom. Le damos la palabra a la doctora, por favor. Bueno, voy a iniciar declarando que no tengo conflicto de intereses. Esta plática, pues si bien es financiada por Pfizer, todo lo que se presenta en la plática, pues es obra de la búsqueda que yo he llevado a cabo y seguimos. Y bien, vamos a empezar con la introducción. Este médico que está aquí es el doctor Gabriel Heras. Él acaba de estar recientemente en México. Es médico intensivista. Él es el creador del proyecto Humanizando los Cuidados Intensivos, por eso tiene la H, la UCI que conocemos. Pero no solamente está ese proyecto, o sea, ellos también han tenido otros proyectos como la humanización del área de urgencias, la humanización del área de rehabilitación. Ahora van a tener otro proyecto de la humanización del área de neonatología. Entonces, al final de cuentas, son muchos proyectos enfocados sobre todo a mantener la dignidad de todas las personas que están dentro de las unidades. ¿Ya puedo usarlo? Entonces, ay, mejor regresa. Este proyecto se inició en el 2014. Ahora, yo quiero que sepan algo. Ellos iniciaron el proyecto en España y en Madrid específicamente en el 2014. Empezaron a motivar a mucha gente en Europa. Hoy en día, este proyecto está avalado por distintas sociedades científicas en todo el mundo. Incluso la mexicana ya está en eso. Entonces, hay muchas sociedades que apoyan este proyecto y todo gracias a que es un proyecto que justo consiste en ponerle un valor a las personas. O sea, nosotros normalmente cuando escogemos la carrera de medicina es de una manera inicialmente muy romántica, ¿no? Lo hacemos pues porque tenemos vocación, porque nos gusta ayudar a la gente. A lo mejor sí tenemos la idea, bueno, vamos a vivir bien, vamos a tener un estilo de vida adecuado, un nivel a lo mejor medio alto. Sin embargo, no es en lo primero que pensamos. O sea, normalmente escogemos la carrera porque queremos ayudar. Eso se va perdiendo muchas veces, u otras no, pero se va distorsionando un poco en cómo nosotros hacemos nuestra práctica. Entonces, específicamente en la unidad de cuidados intensivos, ay, ¿le puedes apretar a la bocinita? Este sonido es el sonido de las alarmas, de los ventiladores, es un sonido que nosotros también como anestesiólogos lo tenemos guardado de quirófano, de la alarma de quirófano, ¿no? A veces lo bajamos para no escucharlo, otras veces sí queremos escucharlo porque pues es como lo que nos mantiene alerta. Sin embargo, es un sonido que nos llevamos a nuestra casa. A mí, en lo personal, cuando empecé la residencia tanto de anestesia y luego de terapia intensiva, me iba a mi casa y me intentaba dormir y seguía escuchando el ruido. O sea, seguía escuchando como si estuvieran las alarmas. O sea, nosotros en realidad nos llevamos este estrés muchas veces a nuestra casa. A veces apagamos ese ruido y otras veces no. Entonces, en realidad este lugar de unidad de cuidados intensivos es uno de los lugares más complejos en el hospital. Es un lugar hermético. No sé si alguno ha tenido la oportunidad o alguno trabaja también en la unidad de cuidados intensivos o bueno, han ido a llevar pacientes o han valorado pacientes ahí o han hecho procedimientos dentro de esa unidad. Se han dado cuenta que en general es un área más restringida del resto de las áreas de hospitalización. Entonces, es por ello que como es muy compleja,
es el principal sitio hospitalario donde existe mayor deshumanización. O sea, al final de cuentas, nosotros los médicos solo vemos las tablas, muchas veces caemos en eso, en solo ver la tabla, ver el monitor, pero si a lo mejor alguien me pregunta, oye, ¿y el paciente cómo se llama? Oye, ¿y tú sabes que el paciente está con sus dos hijos que lo están esperando? Y esa información difícilmente la sabemos porque no, o no nos interesa o no queremos adentrarnos también pues para evitar la relación emocional. Entonces, esta visión de la humanización, pues es una visión integral para mejorar el sistema de salud. Es un proyecto multidisciplinario, o sea, todos estamos envueltos en la salud, o sea, nosotros somos médicos, al final de cuentas todos vemos pacientes, todos estamos expuestos a tener una relación con el paciente, con el familiar e incluso entre nosotros mismos. Es por ello que es multidisciplinario y nos regresa a la verdadera vocación. Ahora, fíjense que hay estudios en donde se ha observado que los que menos habilidades blandas, ¿han escuchado de las habilidades blandas? ¿Qué significa? Todas esas son las habilidades blandas, las que están en la imagen. Son las habilidades que nosotros como personas tenemos, son las habilidades natas que vamos formando a través de nuestra vida para socializar, para comunicarnos, para adaptarnos. Entonces, hoy en día, las personas que trabajan, sobre todo en el área de talento humano o los que son los que encargados de contratar personal, en lo que más se fijan, más que en una habilidad científica o técnica, es en una habilidad blanda. O sea, a ver, esta persona se va a poder adaptar al cambio, esta persona tiene facilidad de comunicación una con la otra y son habilidades ya hoy en día que si nosotros vamos fortaleciendo desde nuestro nacimiento, vamos a tener más éxito. Se ha visto en muchos estudios, sobre todo de los economistas, que son a los que más les encanta como ver qué está pasando por estadísticas y todo, se ha visto que las personas con más éxito son las personas que más han trabajado en las habilidades blandas. Entonces, es importante conocer que nosotros los médicos tenemos un gran déficit en estas habilidades. Entonces hay que empezar a trabajarlas más porque es lo que, pues al final de cuentas, va a tener una mayor calidad de atención en nuestros pacientes. Entonces, esto no solo es estudiar una técnica, o sea, yo, por ejemplo, en este momento estoy haciendo un diplomado de anestesia regional, es algo técnico, es algo que va a acabar o empezar a hacer, pero las habilidades blandas en sí es una reflexión profunda, va más allá que ponerme a estudiar algo, practicarlo, o sea, es algo que tengo que hacer diariamente. O sea, nosotros podemos humanizar todo, desde el trato que yo tengo con ustedes en este momento, desde el trato al momento de entrar aquí, todas esas cuestiones son cuestiones que se tienen que ir trabajando día a día y que nosotros, pues, en nuestra área de manejo médico, pues tenemos que fortalecerlas y llevarlas a cabo de mejor manera. ¿Por qué es importante el proyecto? Ese es un proyecto que cambia el paradigma mundial. O sea, es un proyecto que empezó en el 2014 y hoy en día muchas asociaciones científicas se unieron gracias a que han demostrado verdaderamente con estudios que mejora la calidad del paciente y por lo tanto disminuye morbimortalidad. Em, es cuidar de todos los implicados, ¿no? Es una necesidad hoy en día y empezó a observar más después de COVID. Después de COVID hubieron muchas deficiencias. Nosotros como anestesiólogos lo sabemos perfectamente. O sea, veíamos cómo se sedaban a los pacientes cuando antes no utilizábamos esos fármacos, cuando veíamos al paciente sufriendo con el ventilador. eh, Nos tocó ver muchas deficiencias y mucho retraso en años en nuestra práctica. ¿Por qué? Porque dejó de haber medicamentos. Y bueno, y no solo en el tiempo de COVID, sino en este momento también existe esa situación. Entonces, pues esto requiere competencia profesional, formación, requiere emoción, solidaridad, sensibilidad, ética. Y esto es importante reconocerlo, vuelvo a mencionar, que tenemos gran déficit curricular en la formación de herramientas humanas. Es algo en lo que también tenemos que trabajar. Ahorita les voy a mostrar lo que hemos hecho en el hospital para fortalecer esas herramientas. Em, Ahora, la manera de aterrizar la humanización, porque es muy fácil que yo hable de esto y que siga hablando y que trate de contagiarlo y digan, ok, pero ¿cómo lo estás demostrando? O sea,
Yo quiero ver físicamente cómo lo demuestras. Bueno, la manera de aterrizar el proyecto es por medio de diferentes áreas. Y este manual que ven aquí es un manual que pueden encontrar en línea, que es el Manual de Buenas Prácticas de Humanización, en donde vienen 160 buenas prácticas que se llevan a cabo en una unidad de cuidados intensivos. Todas estas 9 prácticas están dentro de 8 lineamientos. No sé si aquí se lleva a cabo esto de la unidad de cuidados intensivos de puertas abiertas. ¿A qué se refiere? Que anteriormente estaba cerrada la terapia intensiva y si un familiar quería llegar a cierta hora porque no podía o quería extender el tiempo de visita, pues no se le permite, ¿no? Y hoy en día te dicen que, bueno, es que es algo que tienes que ser flexible porque eso ayuda al paciente. El tener al familiar ahí ayuda al paciente y no solo al paciente, también al familiar, a la ansiedad del familiar. Incluso se ha visto que si incorporas a la familia a los cuidados del paciente, pues disminuyes mucho el riesgo de que se crea algo que se llama síndrome poscuidados intensivos, que es algo parecido al estrés postraumático. Viene la comunicación, o eso se va desde que nosotros entregamos al paciente a terapia intensiva de quirófano, tiene que haber una buena comunicación entre el anestesiólogo y el médico intensivista, en decir las cosas claras, directas, y eso va a ayudar muchísimo a que se eviten conflictos también. El bienestar del paciente, pues hay muchos aspectos para mejorar el bienestar del paciente. Desde que ahorita en el ABC, por ejemplo, pues llevamos a cabo las escalas de sedación y analgesia, una vez por turno las registramos. Son cuestiones que ayudan al bienestar del paciente. Permitimos que incluso que entren perros, o sea, el paciente tiene a su perrito y han entrado perritos a visitarlo, pues porque les genera bienestar. Otra cuestión es la presencia y participación de los familiares, que lo mencioné, los cuidados al personal. Ahora nosotros siempre nos descuidamos, empezando con nosotros mismos. O sea, desde nosotros, o sea, dejamos de hacer ejercicio, nos desvelamos, estamos trabajando ahí las 24 horas. Seguramente muchos ya tenemos burnout y no lo sabemos y seguimos ahí. Y somos pues las personas más descuidadas dentro de lo que debería, es muy paradójico, ¿no? Ahora, la prevención, manejo y seguimiento del síndrome de poscuidados intensivos, que como mencioné, es como un estrés postraumático. Muchos pacientes se van de haber estado en terapia intensiva y quedan con secuelas tanto cognitivas como emocionales, como físicas. Son personas que saliendo de terapia muchas veces ni siquiera se pueden incorporar a su vida laboral de antes. Entonces, pues claro, ni siquiera sentarse, claro, claro. Entonces, pues al final de cuentas es algo con lo que el paciente sí sobrevive, pero ¿y luego qué pasa, no? La infraestructura humanizada, que bueno, pues aquí también en el Ángeles yo veo que la infraestructura está súper bien. O sea, al final de cuentas somos privilegiados porque hay otros lugares en donde pues no, ni siquiera hay un cuarto para cada paciente, o sea, comparten todos, no hay privacidad. Y los cuidados al final de la vida, que pues aquí también nosotros estamos relacionados como anestesiólogos. Hoy en día se ve que los paliativistas van muy de la mano con el intensivista. O sea, tal vez el intensivista no siempre puede sacar adelante al paciente a como tenía su vida anterior, pero sí puede unirse con el paliativista para que por lo menos si no hay un tratamiento a la enfermedad, por lo menos los últimos días del paciente estén libres de dolor, tenga mejor calidad en sus últimos días. Los protagonistas, como lo mencioné, el paciente, el personal de salud y el familiar son los protagonistas de este proyecto y como ven, todas son personas. O sea, aquí el protagonista no es el ventilador mecánico, es el médico, es la enfermera, es el paciente, es el familiar. ¿Le puedes poner el audio, por favor? El, el estar en un hospital con un enfermo en terapia intensiva son muchísimos sentimientos encontrados. Hay mucha angustia, desesperación, agradecimiento, esperanza, momentos de mucha angustia, momentos de mucha esperanza. Hay un agradecimiento enorme a todas las personas del cuerpo médico que te tratan bien, que te ayudan, que toda tu esperanza está puesta en ellos. Y son los
que te van ayudando porque te sientes absolutamente impotente. Te pones en manos del cuerpo médico 100%. Y todo el trato que ellos tienen contigo, con tu paciente, es importantísimo porque es lo que te ayuda a sobrevivir esos momentos que son muy fuertes. Mi marido murió ahí y me acuerdo con mucho agradecimiento todo el cariño y el apoyo que recibimos de todo el cuerpo médico. Es importante confiar en ellos y agradecer porque la vocación que tienen de servicio es enorme. Gracias. Bueno, al final de cuentas, a la familia nadie la puede sustituir. O sea, por más empática que yo sea con el paciente, y el paciente al verme no va a tener la misma emoción que ver a su hijo, a su hermano. Entonces es por eso importante que la familia esté ahí presente. En la época de COVID, pues pasó esta situación no se podía, ¿no? Y entonces se veía que muchos pacientes desarrollaron delirium más rápidamente que cuando no había COVID, a pesar de la gravedad que tenían. Entonces, ¿cuál era el factor? Pues probablemente que la familia no estaba cerca, era algo diferente. Ahora, las enfermeras también tienen una visión diferente. Los más difíciles creo que no nada más yo creo que van a ser de por vida, van a ser cuando tenemos en nuestras manos la vida del paciente y que se nos está yendo. Y estamos viendo no nada más del paciente, sino el trabajo de todo el equipo que está luchando por sacarlo, de la familia que quizá también en esos momentos está angustiada. Creo que esa es una situación muy difícil, muy complicada y creo que jamás vamos a perder esa parte o ese sentir hacia los demás en la situación crítica en la que se encuentra en ese momento el paciente. Hay otro. Carrera, bueno, una vocación desde pequeña, desde que tenía 5 años a mí me internaban de asma y entonces fue ahí donde nació ese amor por la enfermería, ¿no? A mí me encantaba lo que hacían mis compañeras, las enfermeras, el sonido tan solo de las soluciones del buretrol, o sea, que me inyectaban, o sea, toda esa parte la atención que tuvieron conmigo me encantó. Entonces fue algo que desde chiquita y dije, yo quiero ser enfermera. Entonces, la verdad es que amo mi O sea, al final de cuentas todos estamos muy emocionados. Cuando entramos a la carrera de medicina, todos estamos muy emocionados en lo que viene después. Estamos, cuando entramos al internado, igual, o sea, emocionadísimos porque vamos a ya tener una relación con el paciente. Y esa emoción es importante seguirla fomentando día a día, porque al final de cuentas lo que hacemos es muy importante. Lo que hacemos no cualquiera lo puede hacer. O sea, el estar a altas horas de la noche con un paciente, el tener que aguantar los nervios en una cirugía, en un paciente muy grave, y pues para que la situación no se salga de control, pues hay que tragarnos ese sentimiento, ese estrés, y luego de ahí salir y llegar a tu casa y decir, está todo perfecto y seguir tu vida normal. O sea, eso no cualquiera lo puede hacer. Y al final hay que estar orgullosos de nuestro trabajo y hay que hacerlo, pero pues con mucho gusto realmente, ¿no? Porque así lo vamos a hacer mejor cada día. Se hizo un estudio, una compañera en la unidad de cuidados intensivos y de todo el personal, no solamente de los médicos, aquí hay médicos, pero también aquí hay personal intendencia. Entonces se observó, y esto fue antes del COVID, o sea, esto seguramente ya cambió, ¿no? Seguramente es más frecuente el porcentaje de personas que tienen burnout. En este caso, la mayoría de los entrevistados fueron mujeres. Algo interesante también, pues que justo existía un abuso de sustancias, o sea, es un abuso muy alto, pero no solamente marihuana, cocaína, también alcohol, también cigarro, o sea, al final, pues es un porcentaje alto. Y fíjense, el burnout está en 46.2%, o sea, el burnout es muy frecuente, es algo que está silenciosamente, pero está ahí. El burnout se refiere al desgaste profesional que tenemos. Eso puede generar incluso hasta depresión e ideas suicidas, que es lo más grave. Entonces, bueno, hay que primero diagnosticarlo. Hay que hacer de vez en cuando
encuestas, hay que hacer de vez en cuando cuestionarios en nuestra unidad y detectar los casos de burnout y empezar a hacer algo para cambiarlo, porque es importante, ¿no? Y ahora el paciente, fíjense, ahorita van a escuchar ese testimonio. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Martín Vega, soy cirujano de este hospital y en diciembre de 2020 me tocó ser paciente de terapia intensiva a causa de una infección severa por SARS-CoV-2. Digamos que parte de lo que me cambió como visión desde el punto de vista de paciente es que estando intubado y aparentemente sedado, tenía como información táctil o auditiva de las personas que me iban a visitar y que platicaban conmigo en ciertos momentos. Me acuerdo que era una forma de visualizarlos y de escucharlos, de sentir sus buenos deseos de gente cercana a mí en diversos días y ocasiones. Y a partir de entonces, mi concepto de entrar a la terapia intensiva en un paciente que está intubado y que está aparentemente dormido es, obviamente, limitar los comentarios hostiles o malos en cuanto a pronósticos y tratar de saludar todos los días al paciente. Sé que si reconoce una voz, porque soy su médico tratante, porque soy su cirujano, porque me conoce de alguna otra ocasión, le permite establecer un contacto con la realidad y probablemente transmitir un poco de tranquilidad en ese escenario tan hostil que es estar hospitalizado. Ahora bien, hubieron muchos médicos que estuvieron en un área de cuidados intensivos, ¿no? Y el tratar a tu compañero era realmente difícil. Probablemente eras más cauteloso con tu compañero, pero ¿qué pasaba con las otras personas que no conocías? Entonces, es aquí cuando tienes que preguntarte, o sea, tengo que ser así con todos, o sea, igual en quirófano, ¿no? A veces sedamos al paciente y decimos, pues sí, o sea, tiene bis de 60, o sea, difícilmente va a escuchar la risa del cirujano o decir, mira, está gordito, álzale la pierna, o cosas así, que luego el paciente sí lo recuerda o el paciente lo tiene como en un sueño, ¿no? Pero sí existe esta sensación que el paciente tiene. Entonces, al final, pues hay que ser cuidadosos siempre. Y ahora, este es importante, el síndrome de poscuidados intensivos, que es como un síndrome de estrés postraumático. ¿Qué pasa cuando la gente está en una unidad de cuidados intensivos? Pues muchas veces está bajo ventilación mecánica y sedación por mucho tiempo. O aunque estén, se ha visto que después de 5 días, este síndrome empieza a ser muy frecuente. De hecho, hay estudios en donde te dice que hasta el 50% de las personas que ingresaron a una unidad de cuidados intensivos, después de 5 días pueden desarrollar este síndrome. O sea, es muy frecuente, pero no lo vemos, no lo diagnosticamos. ¿Qué pasa? Si nosotros mantenemos a un paciente ansioso, no lo movemos y por lo tanto hay atrofia muscular, o lo tenemos con ventilación mecánica mucho tiempo sin permitirle que haga ventilaciones espontáneas. Si tenemos un paciente con dolor, pues al final de cuentas débil porque está desnutrido. Paciente que hace disfunción cognitiva porque a lo mejor los niveles de sedación que yo tenía con él eran altísimos, o sea, ni siquiera lo monitorizaba, ¿no? Solo con que no se mueva, pues, está bien, pero a lo mejor tiene un RAS de -4, a lo mejor tiene un BIS de 20 y nunca lo vi, o sea, y esos pacientes son los que más disfunción cognitiva hacen y delirium. Pacientes que por perder esa individualidad, por perder sus actividades diarias, porque hay pacientes muy activos que lo tenemos allí en la cama sin movilizar, se deprimen finalmente. Y entonces la manera de diagnosticar, pues existen muchas escalas. Nosotros llevamos a cabo estas en la unidad para saber qué pacientes pues ya tienen síndrome poscuidados intensivos. Y esos pacientes son a los que hay que darle seguimiento, porque esos pacientes en muy alta frecuencia regresan. O sea, son pacientes que ya se habían ido a su casa y al mes otra vez regresó. ¿Qué pasó? Pues ya llegué por neumonía, ya llegué porque me caí. ¿Por qué? Porque tuvieron alguna secuela que no trabajamos en ella. Entonces hay que trabajar en cualquiera de las secuelas, no solamente la física, que es la que vemos, que a lo mejor no se levanta, sino la cognitiva. O sea, son pacientes que decían, es que yo era brillante antes de estar aquí y ahora ya no puedo hacer ni una suma.
o pacientes que salen deprimidos, que no les gusta ya salir, están acostados todo el día después de haber estado en un evento así. La ansiedad y la agitación pues son muy frecuentes en esta unidad. Y pues hay muchas causas. Nosotros como anestesiólogos tenemos el deber de controlar el dolor. Sabemos que es bien difícil controlar un dolor agudo y que si no lo controlamos, después de semanas se puede convertir en un dolor crónico y más difícil aún si no metemos a un equipo multidisciplinario. Hay muchas guías para consensos de sedación en un área de terapia intensiva, sobre todo. Y lo que nos dicen las guías es que primero hay que optimizar el ambiente. Y bueno, menciona, o sea, el proyecto Humanizando los Cuidados Intensivos, pues es muy útil porque nos habla de muchos lineamientos que yo tengo que llevar a cabo para poder mejorar el bienestar del paciente. La movilización temprana es de verdad muy importante. O sea, por eso es que hay muchos protocolos, como ustedes han escuchado del protocolo ERAS en los pacientes posoperados, en donde lo que te dice es ya muévelo, ya sácalo porque me va a ayudar a evitar todas estas complicaciones o alteraciones. La calidad del sueño, le damos muy poca importancia a la calidad del sueño. Nosotros hicimos muchas cosas para fomentar la calidad del sueño. Incluso en la unidad existen sonómetros, que son como orejitas, que se encienden cuando alguien habla un poco más alto. Entonces, pues el paciente está en su habitación y afuera está el relajo de enfermería, de médicos, y las orejitas se encienden y te dicen, a ver, o sea, te estás pasando del ruido y el paciente no está descansando. Si no fomentamos la calidad del sueño, pues puede haber muchas alteraciones. El sueño, la pobre calidad del sueño es muy frecuente no solo en la unidad de cuidados intensivos, sino en general en hospitalización. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque hay fragmentación, hay cambios de ciclo circadiano, o sea, el paciente está despierto toda la noche, o porque le duele, o porque entra la enfermera, prende la luz, o ve la tele, le dejan la tele prendida. Em, por eso hay que reducir el ruido, la luz durante las noches. Si el paciente está intubado, hay que cambiarlo a una modalidad controlada para que pueda descansar y luego ya volverlo a poner en espontáneo. Y quería nada más aquí mencionarles lo de las fases del sueño, que seguramente ya todos las conocen, pero bueno, viene la fase no REM, que son 4 fases. Sabemos que en los pacientes hospitalizados casi no llegan a la fase 2, se quedan en la fase 1 y sobre todo en la fase REM. Entonces son pacientes que no descansan, no tienen un sueño profundo. Hay medicamentos que nos pueden ayudar, incluso ustedes como anestesiólogos pueden hacer uso a lo mejor del infusor y agregarle un poquito de fármacos que nos puedan ayudar a que el paciente concilie el sueño, ¿no? Con la dexmedetomidina, pues se ha visto por estudios que ayudas a llegar a la fase 2. Entonces les ayuda al paciente a descansar. La movilización, se ha visto que si no mueves al paciente, pues vas a tener debilidad muscular. Es un factor de riesgo para desarrollar delirium, si no lo mueves. Y se ha visto que los pacientes que se mueven rápido tienen mayor calidad de vida valorada a 2 meses. Hay contraindicaciones para mover al paciente, pero bueno, ya hoy en día incluso ya son relativas, no como antes que eran absolutas. Y en cuanto al dolor, a veces pensamos, pero pues, ¿qué le duele al paciente en terapia intensiva si está sedado, si está intubado? Pero no lo operaron. O sea, ¿qué le puede doler si no está operado? Bueno, sí, duele, duele. Incluso esos pacientes hacen muchos tipos de dolor. Sí, esos pacientes incluso, bueno, ahí vienen muchos factores, ¿no? Desde la limpieza que hacen las enfermeras, la aspiración, cosas mecánicas, pero también les duele la inflamación. Son pacientes que al estar inflamados también generan dolor. Entonces hay que identificar si al paciente le duele. Y hay muchas escalas que seguramente ya conocemos, pero bueno, estas dos últimas son sobre todo para los pacientes que están bajo ventilación mecánica y sedación, porque al final te dicen cómo está interactuando el paciente con el ventilador, las expresiones que tiene, pero pues también tenemos otros monitores más objetivos como el ANI, ¿no? Que no sé si ya lo tengan por acá, ustedes, ¿no? Muy bien. Entonces, los objetivos básicamente es el confort, el control del dolor, la ansiolisis, respuesta hemodinámica, facilitar la terapéutica, en fin, reducir consumo de oxígeno. El delirium, sí han escuchado hablar del delirium, o sea, hay muchos pacientes posoperados que desarrollan delirium. Entonces, son pacientes que a lo mejor dejamos de ver, pero bueno, son aquellos que hacen de manera aguda alteración de la conciencia, cambios en las funciones cognitivas
Y hay muchas causas, una de las principales es el dolor. Tenemos un cuestionario para detectar al paciente con delirium, que es el CAMI-Q, y nosotros al final de cuentas dijimos, bueno, hay que evitar que el paciente haga delirium. ¿Qué hacemos? Pues primero mejorar la comunicación, ¿no? Existen tableros en donde si el paciente tiene su traqueostomía, podemos comunicarnos con él porque son pacientes que no hablan. Aquí está una foto de lo de los perritos que les mencioné. La rehabilitación física y la terapia conductual o salud ocupacional, que eso también ayuda muchísimo a los pacientes. ¿Le puedes poner play, por favor? Hicimos un video incluso para que haya disminución, sobre todo para que enfermería sepa lo que es el delirium y lo detecte en el paciente, ¿no? Antes de saber si el paciente tiene o no delirium, primero hay que saber el grado de dolor que tiene y el grado de sedación. Porque si tiene una sedación con un RASS de menos 5, no se puede llevar a cabo la escala CAMI-Q. Exacto, ahí no hay manera. Ahí. Y bueno, hay muchísima evidencia científica. O sea, este proyecto no se quedó en que qué bonito se ve todo, todos somos felices. Hay mucha publicación científica que está a favor del proyecto de humanización, incluso ha demostrado disminuir la mortalidad. Y bueno, la verdad es que es un movimiento pues, que tenemos que llevar a cabo no solamente en un área de cuidados intensivos, sino en general a nivel hospitalización para mejorar la calidad de nuestra atención. Este bundle es un bundle de la Sociedad Americana de Terapia Intensiva, en donde te dice que primero tienes que manejar el dolor. Entonces, pues es bien importante la analgesia antes que nada. Sobre todo el paciente elegir una sedación ligera, ¿no? Ya el tener al paciente súper sedado, pues ya no es alguna indicación a menos que existan indicaciones claras, ¿no? Cráneo hipertensivo, convulsiones, paciente a lo mejor en hipotermia o bajo relajantes neuromusculares, y si no, pues no es necesario. Y pues, ¿qué estamos haciendo nosotros en el hospital ABC? Bueno, nosotros somos la primera unidad en México y Latinoamérica de terapia intensiva certificada como terapia humanizada. Nos acaban de dar este año esa certificación. Y eso se logró gracias a todas las capacitaciones que hemos dado, y son capacitaciones no solamente de las cuestiones técnicas que hablamos, sino también de las habilidades blandas. Se han hecho muchos proyectos, incluso se ha hecho un taller de simulación de dar malas noticias y errores médicos, algo que pues no estamos nosotros entrenados. O sea, ¿cómo le digo al paciente, sabe que no lo pude intubar y acabó en traqueostomía? Nadie nos enseña eso. Nadie nos enseña eso. Entonces, pues ahora sí que como hacer un ACLS, también hay que practicar en cómo dar una mala noticia o un error médico, ¿no? Este proyecto, pues, es importante, creo yo, considero yo conocerlo, porque pues ya nos alcanzó, ya está en México, ya está también en Latinoamérica, ya está en Europa. Entonces, espero yo haber inspirado un poco hoy con la plática. El cambio siempre va a iniciar en nosotros, en la práctica diaria que llevemos a cabo. Em, si se puede que lo difundamos, está perfecto. Contagiar el entusiasmo, trabajar en ello y pues sentirnos orgullosos del cambio.